Mi nombre es Pamela Intriago. Antes de conocer al Señor Jesús, yo era una persona muy triste, muy deprimida, porque sufría mucho por causa de la separación de mis padres que sucedió cuando yo tenía 5 años. Siempre vivía triste, siempre vivía aislada. Nunca había algo que llene el vacío que yo sentía dentro de mí. Por lo tanto, lloraba sin motivos, me encontraba siempre lejos de mis compañeros en el colegio y pues esto de aquí me llevaba a tomar actitudes de no querer levantarme, no querer arreglarme, no querer salir, porque yo me sentía totalmente sin fuerzas y desanimada. Un día fui a la Iglesia Universal con mi tía y llamó nuestra atención mucho. Nosotros asistimos con mi tía frecuentemente y yo me quedé por mucho tiempo en la iglesia, pero asistía de cualquier manera, no tomaba a Dios y la fe en serio, por lo que esa tristeza y ese vacío aún estaba dentro de mí. No había un cambio. Yo seguía muy deprimida por fuera, todos podían mirar que yo aparentemente era una persona feliz, pero en realidad no era así. Yo siempre estaba triste y esto de aquí me llevó a una situación todavía más complicada porque empezó a afectar a mi salud. Yo comencé a tener problemas muy graves de salud, mi corazón se vio afectado totalmente porque padecí de derrame pericárdico, que es una condición que el corazón, la bolsa externa del corazón se llena de líquido e impide que el corazón lata de manera normal, lo que hace que yo tenga dificultades para respirar, porque el oxígeno suficiente no llegaba a mis pulmones. Empecé a tener este problema, consecuentemente yo pasaba mal, siempre estaba muy débil, hasta que un día mi cuerpo no aguantó más. Fui llevada de emergencia al hospital y ningún hospital quería atenderme, porque miraban que mi situación era realmente complicada. Los médicos llegaron a informar a mi familia que si ellos no hubieran actuado de manera rápida, yo ya no contaba con muchas horas de vida. Yo estaba en la iglesia participando de las reuniones de cualquier manera, pero fue entonces cuando yo, una vez que me encontré en esta situación, yo hice un voto con Dios desde la cama del hospital porque me vi entre la vida y la muerte. En esa época estaba en la campaña de Israel. Entonces, siendo que yo no había tomado la decisión de entregarme por completo a Dios, fue ahí en donde yo hice un voto con Dios. Yo sacrifiqué toda mi vida a actitudes que no agradaban a Dios. Tuve la certeza siempre de que Dios iba a sacarme de la situación en la que me encontraba. Él iba a levantarme y a restaurar totalmente mi salud. Entonces, inmediatamente mi corazón fue mejorando, fue desinflamándose, todo el líquido que estaba rodeando mi corazón fue drenándose y también fui disminuyendo en la necesidad del oxígeno. Yo dependía bastante del oxígeno para poder respirar mientras me recuperaba. Los médicos a cada día me iban bajando cierta cantidad, hasta que llegó el día en el que yo no necesité más usar el oxígeno. Y una vez que yo fui dada de alta, yo fui a la iglesia y entregué en el altar todo mi sacrificio. Pero Dios ya me había respondido porque Él vio la sinceridad en mi corazón cuando yo estaba en la cama del hospital. Yo entregué toda mi vida de hecho y de verdad. Y cuando salí del hospital fui a entregarlo físicamente en el altar, pero Dios ya me había dado la respuesta. Mi corazón está totalmente sano. Los médicos decían que aquello que me había sucedido, de que mi corazón se había llenado de líquido, iba a suceder nuevamente. Pero dentro de mí yo tenía la seguridad absoluta de que no iba a pasar más. Entonces yo ya no me cansaba, no necesité más terapias y empecé a tener una vida normal. Podía correr, subir escaleras, hablar de corrido y no sentía ningún tipo de cansancio, ninguna falta de oxígeno, ahogo, nada que involucre la deficiencia que yo antes tenía. A raíz de esta experiencia yo me involucré más en las cosas de Dios, empecé a tomar muy en serio la palabra de Dios, a practicarla y así recibí yo la bendición
de ser bautizada con el Espíritu Santo, porque Dios ya había visto la entrega que yo tuve en el altar, todo mi sacrificio, la sinceridad de mi corazón, y me dio de su Espíritu. Por lo que hoy yo confirmo que lo más importante que debe haber para un ser humano es buscar de la salvación, buscar mucho más el Espíritu Santo, y no solamente las bendiciones que puedan venir de Dios, sino conquistar la salvación eterna, y que es la felicidad absoluta con Dios.